Hay decisiones que no se toman frente a un micrófono. No se anuncian con aplausos ni se explican en cadena nacional. No llevan firma visible ni quedan grabadas en discursos oficiales. Decisiones que se toman en silencio. Con las luces apagadas. Cuando la ciudad duerme y el país no mira. Mientras millones de mexicanos seguían con su vida, trabajando, regresando tarde a casa, escuchando las noticias a medias, otras conversaciones ocurrían lejos del ruido. Conversaciones que no quedaron en actas. Que no se contaron completas. Que nunca se aclararon del todo. Porque el poder real no siempre se ejerce de frente. A veces se decide en privado. Y se paga en público. Esta no es la historia de un expresidente dando un mensaje solemne desde un atril. No es la versión pulida, ensayada y repetida hasta el cansancio. Esta es la historia de lo que pasó cuando las cámaras se apagaron. Cuando los discursos terminaron. Y cuando las decisiones dejaron de ser palabras para convertirse en consecuencias. En México solemos imaginar el poder como algo visible. Un templete. Un micrófono. Una bandera ondeando detrás. Un presidente hablando con voz firme, prometiendo que todo está bajo control. Pero el poder más pesado, el que de verdad cambia el rumbo de un país, casi nunca se ejerce así. Se ejerce en espacios cerrados. En casas resguardadas. En salas donde no entra cualquiera. En noches largas donde el café se enfría y las decisiones pesan más que el cansancio. Durante años, Felipe Calderón habló al país desde escenarios públicos. Explicó estrategias, defendió acciones, respondió preguntas incómodas y aseguró que cada decisión tenía una razón clara. Todo parecía dicho. Todo parecía explicado. Pero no fue así. Hubo momentos clave que nunca se contaron completos. Decisiones que se tomaron lejos del ojo público y cuyas consecuencias aparecieron después, como golpes secos, sin aviso previo y sin una explicación que dejara tranquilo a nadie. Este video no busca señalar con el dedo ni dictar sentencia. No es un juicio. No es un expediente. Es algo más incómodo que eso. Es un intento por reconstruir el contexto que nunca se explicó. Por mirar lo que pasó detrás de puertas cerradas. Por entender cómo ciertas decisiones privadas terminaron marcando la vida pública de millones. Porque hubo un lugar donde muchas de esas decisiones se discutieron sin reflectores. Una mansión que funcionó como refugio, como centro de reuniones, como espacio donde el poder dejó de ser discurso y se volvió acción. Un lugar lejos del ruido, pero no lejos de las consecuencias. En esas paredes no hubo aplausos. No hubo conferencias. No hubo cámaras. Solo silencios largos. Reuniones tensas. Y decisiones que, con el tiempo, cobrarían un precio que nadie quiso explicar del todo. Y para entender ese periodo de la historia reciente de México, no basta con revisar discursos ni comunicados oficiales. Hay que mirar hacia ese espacio privado, hacia ese punto donde el poder se ejerció sin testigos. Porque gobernar desde el silencio también deja huella. Y a veces, esa huella es más profunda que cualquier palabra dicha en público. La casa no estaba pensada para llamar la atención. No tenía letreros, no había banderas ondeando afuera ni convoys permanentes bloqueando la calle. Vista desde lejos, parecía una residencia más, de esas que pasan desapercibidas entre árboles altos y bardas discretas. Pero quienes sabían, sabían. Ahí no se iba a dar discursos. Ahí no se iba a convencer a nadie. Ahí se iba a decidir. La mansión funcionaba como un refugio. No solo del ruido, sino del peso. Porque gobernar, cuando se gobierna de verdad, no es una foto ni un aplauso. Es una carga que se mete en la cabeza y no te deja dormir. Y ese tipo de carga no se discute en público. En ese lugar, las noches eran largas. El aire olía a café recalentado y a tensión. Los relojes parecían avanzar más lento, como si el tiempo también se tomara su momento antes de seguir. Afuera, la ciudad continuaba con su caos normal, coches pitando, puestos de tacos cerrando tarde, noticieros repitiendo las mismas frases de siempre. Adentro, el silencio mandaba. No era una casa para vivir. Era una casa para pensar o para aguantar. Ahí llegaban pocas personas. Las necesarias. Las de confianza.
Las que no hacían preguntas de más y entendían cuándo callarse. No había demasiadas voces, porque demasiadas voces estorban cuando hay que decidir rápido. Lo que se decía ahí no salía igual. A veces no salía nunca. Las reuniones no empezaban con saludos largos. Nadie perdía tiempo en cortesías. Se hablaba directo. Se bajaba la voz. Se revisaban papeles que no llevaban membrete. Se hacían llamadas cortas. Se colgaba sin despedirse. Cada palabra estaba medida, porque cada palabra podía pesar toneladas. Y es que no todas las decisiones se pueden explicar en una conferencia. Algunas suenan demasiado feas cuando se dicen en voz alta. Otras simplemente no resisten preguntas. Por eso existen estos espacios. Para decidir sin tener que justificar de inmediato. Mientras tanto, allá afuera, el país recibía mensajes claros, sencillos, redondos. Todo parecía ordenado. Todo tenía una narrativa. Un enemigo definido. Un camino trazado. Una explicación oficial que sonaba firme, aunque dejara huecos. Pero esos huecos no se llenaban solos. Dentro de la mansión, esos huecos se discutían con crudeza. Sin cámaras, sin frases bonitas, sin promesas. Aquí no se hablaba de percepción pública. Se hablaba de escenarios. De riesgos. De costos. De lo que podía pasar si se hacía algo y de lo que podía pasar si no se hacía nada. Porque gobernar también es elegir entre opciones malas y peores. Y nadie quiere cargar con eso frente a un micrófono. Las ventanas permanecían cerradas casi siempre. No por miedo, sino por costumbre. Era una forma de mantener el mundo afuera mientras adentro se jugaba otra partida. Una partida donde el tablero no se veía completo y donde cada movimiento podía provocar reacciones en cadena. Ahí, la figura del presidente no era la del hombre que habla al país. Era la del hombre que escucha, que duda, que se queda callado más de lo que quisiera. El poder, cuando no tiene público, se vuelve menos seguro y más humano. Más torpe. Más pesado. En esas salas no había aplausos. Había silencios incómodos. Silencios que nadie se atrevía a romper primero. Y cuando alguien hablaba, no lo hacía para convencer. Lo hacía para advertir. Para poner sobre la mesa consecuencias que nadie quería escuchar. Palabras que no se podían repetir después, porque afuera sonarían como excusas, como confesiones o como errores. La mansión no era un símbolo de lujo. Era un símbolo de aislamiento. Un lugar donde el poder se separa del país para poder decidir sobre él. Donde se corta el ruido para escuchar solo lo que importa, aunque eso que importa sea incómodo, feo o imposible de explicar. Ahí no se pensaba en el mañana inmediato. Se pensaba en semanas, en meses, en años. En cómo ciertas decisiones iban a caer como fichas de dominó. Porque una vez que algo se decide ahí, ya no hay marcha atrás. Cuando alguien salía de esa casa, no salía igual. Algo se quedaba adentro. Una duda. Una culpa. Un presentimiento. Porque todos sabían que lo que se había hablado ahí no iba a quedarse ahí. Iba a salir, tarde o temprano, convertido en hechos. Hechos que el país sentiría sin conocer el origen. Consecuencias que llegarían sin explicación completa. La mansión seguía ahí, callada, discreta, inmóvil. Como si no hubiera visto nada. Como si no hubiera escuchado nada. Pero las casas también guardan memoria. Y esa, en particular, había sido testigo de decisiones que estaban a punto de cruzar la línea entre lo privado y lo público. En público, todo tenía orden. Un mensaje claro. Una ruta definida. Palabras que sonaban firmes, aunque se repitieran una y otra vez en la tele. Pero lo que no se decía, eso era otra historia. Porque hay decisiones que simplemente no aguantan un micrófono. No porque sean secretas en el sentido conspiranoico, sino porque al decirlas en voz alta se vuelven demasiado crudas. Demasiado reales. Demasiado difíciles de defender frente a un país entero. En la mansión, las conversaciones no se daban como en las entrevistas. No había frases pensadas para el titular del día siguiente. Aquí no se hablaba para tranquilizar a nadie. Se hablaba para resolver. Las reuniones empezaban tarde.
A veces cuando la noche ya estaba bien entrada y la Ciudad de México parecía suspenderse en un silencio raro, interrumpido solo por el zumbido lejano de los coches en avenidas grandes. En esas horas, las decisiones pesan más. No hay distracciones. No hay público. Sobre la mesa no había discursos, había escenarios. Si hacemos esto, pasa esto. Si no lo hacemos, el costo puede ser peor. Si esperamos, se nos va de las manos. Nada de eso se podía repetir tal cual después. Afuera sonaría a improvisación, a duda, a miedo. Y el miedo no se puede vender como liderazgo. Por eso muchas decisiones se tomaban ahí, y luego se traducían. Se limpiaban. Se acomodaban para el consumo público. El mensaje que salía no siempre era mentira, pero tampoco era la historia completa. Era la versión que podía sostenerse sin que todo se viniera abajo. Desde afuera, la gente veía anuncios, operativos, cambios repentinos. Veía movimientos que parecían calculados, fríos, incluso inevitables. Pero no veía las horas previas. No veía las discusiones. No veía las caras cansadas ni las pausas largas donde nadie quería ser el primero en hablar. Ahí se hablaba sin rodeos. Sin tecnicismos rebuscados. Sin palabras bonitas. Alguien soltaba una frase seca, casi brutal. Otro contestaba bajito, como midiendo el peso de lo que acababa de decirse. A veces nadie respondía de inmediato. El silencio también era una respuesta. Porque en esas decisiones no solo estaba en juego una estrategia. Estaba en juego la vida de personas que nunca sabrían cómo ni dónde se había tomado la decisión que las afectó. Eso no se decía en público. Eso no se admite frente a cámaras. Las llamadas eran cortas. Directas. Sin saludos largos. A veces solo para confirmar algo. A veces para cancelar algo que horas antes parecía seguro. Colgar el teléfono no significaba cerrar el tema, significaba cargarlo. Mientras tanto, el país seguía recibiendo mensajes claros. Se hablaba de acciones necesarias, de momentos difíciles, de decisiones responsables. Frases que sonaban fuertes, pero que no explicaban el cómo ni el por qué completo. Y nadie preguntaba demasiado. O cuando preguntaban, las respuestas eran medidas. Siempre lo justo. Nunca de más. Porque explicar de más abre grietas. Y una grieta en el poder se nota de inmediato. En la mansión se entendía eso mejor que en ningún otro lugar. Ahí se sabía que no todo se podía contar. Que no todo debía contarse. Que algunas decisiones, aunque públicas en sus efectos, tenían que quedarse privadas en su origen. No por maldad. No por perversión. Sino porque así funciona el poder cuando se ve a sí mismo como responsable de sostener algo más grande que una sola vida. Pero esa lógica tiene un problema: el país no vive en las salas privadas donde se decide. Vive en las calles. En los barrios. En los trayectos largos al trabajo. En las noticias que se escuchan de fondo mientras se cena. Y cuando las consecuencias empiezan a sentirse, la gente busca explicaciones. Explicaciones que no llegan completas. Desde afuera, todo parecía una secuencia inevitable. Como si no hubiera habido otra opción. Como si las decisiones hubieran caído del cielo. Pero dentro de la mansión, se sabía que hubo opciones. Que hubo dudas. Que hubo momentos donde alguien pensó en frenar, y no se frenó. Eso no pasó por el micrófono. Nunca pasó. Las paredes de esa casa escucharon cosas que el país jamás escuchó. No porque fueran escandalosas, sino porque eran demasiado humanas. Demasiado frágiles. Demasiado cargadas de consecuencias. Y mientras los mensajes oficiales seguían su curso, esas decisiones empezaron a caminar solas. A salir de la casa. A convertirse en hechos. Hechos que ya no podían esconderse. Hechos que ya no podían corregirse. La mansión volvió a quedarse en silencio. Como siempre. Pero algo ya se había puesto en marcha. Algo que pronto dejaría de ser privado. Y empezaría a sentirse en lo público. Al principio, los cambios se sintieron lejanos. Como cuando algo pasa en otro estado y uno piensa, qué mala onda, pero sigue con su vida.
Las noticias hablaban de operativos, de movimientos, de ajustes necesarios. Palabras que se decían con la misma voz con la que se dice el clima. Pero poco a poco, lo que se había decidido en privado empezó a tocar tierra. Ya no eran solo cifras en la televisión. Eran calles cerradas. Horarios cambiados. Historias que empezaban a circular en voz baja, primero como rumores, luego como certezas incómodas. En la mansión, nadie se sorprendía. Ahí se había hablado de eso. Se había advertido que las decisiones no se quedarían en papel. Que iban a salir a la calle, a meterse en la rutina diaria de gente que no había sido parte de ninguna reunión, de ninguna llamada, de ningún cálculo. Pero una cosa es preverlo. Y otra muy distinta es verlo pasar. En público, los mensajes seguían siendo firmes. Se hablaba de control, de estrategia, de rumbo. Se repetían las mismas palabras, como si repetirlas bastara para que todo encajara. Y durante un tiempo, muchos quisieron creerlo. Porque creer siempre es más cómodo que cuestionar. Pero el país empezó a sentirlo en el cuerpo. En el trayecto al trabajo. En la llamada que no llegó. En la noticia que ya no parecía tan lejana. Lo que se había decidido en espacios cerrados empezó a generar consecuencias abiertas. Consecuencias que no venían con explicación detallada, solo con la certeza de que algo había cambiado. Y cuando algo cambia así, sin aviso claro, la gente empieza a hacerse preguntas. Preguntas que no encontraban respuesta. Desde la mansión, el panorama se veía distinto. Ahí se sabía que esto no era un error aislado ni una casualidad. Era una cadena. Una reacción lógica a decisiones tomadas con prisa, con presión, con la sensación constante de estar contra el reloj. Porque gobernar en crisis no es elegir lo correcto. Es elegir lo menos dañino, según quien decide. El problema es que el daño no se reparte igual. Nunca lo hace. Mientras unos seguían con su vida casi normal, otros empezaron a cargar con el peso completo de esas decisiones. Y el país, como suele pasar, se partió en experiencias distintas. En versiones paralelas de una misma realidad. La narrativa oficial intentaba mantener el control. Pero las historias reales empezaron a colarse por los huecos. Comentarios en la fila del súper. Pláticas en el camión. Mensajes que ya no sonaban tan lejanos. Y entonces pasó algo inevitable, la confianza empezó a resquebrajarse. No de golpe. No con un escándalo único. Sino con pequeños golpes diarios. Porque cuando las decisiones privadas empiezan a afectar lo público, el silencio pesa más. La falta de explicación se vuelve ruido. Y ese ruido no se calla con discursos. En la mansión, el ambiente también cambió. Ya no se hablaba solo de escenarios futuros. Ahora se hablaba de consecuencias presentes. De reacciones inesperadas. De costos que habían sido subestimados o aceptados como parte del paquete. Las reuniones se volvieron más tensas. Las pausas, más largas. Las miradas, más pesadas. Nadie decía nos equivocamos. Eso no se dice en esos niveles. Pero la incomodidad estaba ahí, flotando en el aire, como cuando sabes que algo ya no se puede deshacer. Afuera, el país buscaba responsables. Adentro, el poder se cerraba más. Porque cuando las decisiones empiezan a doler, explicarlas se vuelve aún más complicado. Y así, lo que nació como una decisión privada terminó por convertirse en una experiencia pública. Una que no se eligió, pero que se tuvo que vivir. La mansión siguió siendo el refugio. Pero ya no del ruido, sino de las consecuencias. Porque ahí, al menos, no se escuchaban las historias completas. Solo los ecos. Y el país, sin saberlo, ya estaba pagando el precio de decisiones que nunca se explicaron en voz alta. ¿Tú qué piensas cuando decisiones tomadas en privado terminan afectando la vida de todos? Antes, en la mansión, el silencio servía para pensar. Ahora servía para cargar. Nadie levantaba la voz. Nadie se extendía de más. Cada palabra se medía como si pudiera romper algo frágil. Porque lo frágil ya no era la decisión, sino lo que venía después. Se hablaba menos. Se asentía más. Se evitaban ciertos temas como si nombrarlos los hiciera más reales.
Las conversaciones se llenaron de frases cortas, de medias verdades que todos entendían completas sin necesidad de decirlas. Esto va a escalar. La reacción no era la esperada. Hay que aguantar. Palabras que no explican nada por sí solas, pero que lo dicen todo para quien está adentro. Afuera, el país pedía respuestas. No con un solo grito, sino con muchos murmullos que, juntos, hacían ruido. Los noticieros repetían imágenes. Las redes ardían. En la calle, la gente empezaba a hablar de antes y después como si se tratara de otra época. Adentro, el poder se encerraba más. No por cobardía, sino por instinto. Cuando las consecuencias se desbordan, la reacción natural es cerrar filas. Proteger el centro. Reducir las voces. Conservar el control del relato, aunque el relato ya no alcance. En la mansión, los silencios se volvieron estratégicos. No responder también era una decisión. No aclarar también era una forma de sostener algo que, de otra manera, se vendría abajo. Porque explicar implicaba admitir dudas. Y las dudas, en el poder, son grietas. Las reuniones seguían ocurriendo, pero ya no para decidir el qué, sino el cómo sostenerlo. Cómo comunicar sin decir. Cómo hablar sin explicar. Cómo aparecer sin exponerse. Las llamadas se multiplicaron. Los mensajes se volvieron más crípticos. Las instrucciones, más secas. Y en medio de todo eso, el país seguía viviendo las consecuencias. No como una idea abstracta, sino como una experiencia diaria. Como una tensión que se respiraba. Como una sensación de que algo no cuadraba, aunque nadie pudiera señalar exactamente dónde estaba el error. El silencio oficial empezó a pesar más que cualquier discurso. Porque cuando las respuestas no llegan, la imaginación llena los huecos. Y la imaginación colectiva no siempre es amable. En la mansión, alguien lo dijo en voz baja una noche. Esto ya no se controla solo con palabras. No hubo respuesta inmediata. Nadie contradijo la frase. Porque todos sabían que era verdad. Pero también sabían que decirlo en público era otra cosa. Decirlo implicaba aceptar que las decisiones tomadas en privado estaban rebasando el espacio donde había nacido. Las consecuencias no pedían permiso para salir. No tocaban la puerta. No esperaban comunicados. Simplemente pasaban. Y cada vez que pasaban, el silencio se hacía más pesado. Más evidente. Más difícil de sostener. La mansión, que antes había sido un refugio para pensar, empezó a sentirse como un lugar donde se acumulaban cosas que no tenían salida. Dudas. Temores. Cálculos que ya no cuadraban del todo. Pero nadie hablaba de eso abiertamente. Porque en el poder, admitir desgaste es mostrar debilidad. Y la debilidad no se muestra cuando el país está mirando, aunque no entienda todo lo que ve. Así, las decisiones seguían su curso. Las consecuencias seguían creciendo. Y el silencio se volvió parte del paisaje. Un silencio que no calmaba. Un silencio que no explicaba. Un silencio que, lejos de apagar el ruido, lo hacía más fuerte. Porque cuando el destinos. Eso era suficiente para que el respeto se mantuviera. El silencio dejó de ser ausencia de palabras. Se volvió lenguaje. Un idioma compartido que todos entendían sin haberlo aprendido en ningún lado. Y como todo idioma, tenía reglas no escritas. No preguntar. No destacar. No incomodar. El que la seguía, vivía tranquilo. El que no, bueno, mejor no pensar en eso. Así, sin golpes ni escándalos, el miedo se institucionalizó. Se volvió costumbre. Se volvió paisaje. Se volvió ley sin papel. Y el país, cansado de conflictos, aceptó el trato sin protestar, orden a cambio de silencio. Lo peligroso no era que el miedo existiera. Lo verdaderamente peligroso era que ya nadie lo cuestionaba. Porque cuando el silencio se vuelve ley, romperlo deja de ser un acto político. Y se convierte en una traición. Llegó un punto en que ya no hacía falta intervenir. Eso fue lo más inquietante de todo. El sistema estaba tan bien aceitado que funcionaba solo. No requería ajustes constantes, ni castigos visibles, ni recordatorios públicos.
Cada pieza sabía exactamente cuál era su lugar y qué pasaba si intentaba salirse del engrane. Porfirio Díaz podía ausentarse, viajar, enfermarse incluso, y el orden seguía intacto. Nadie aprovechaba el vacío. Nadie se salía del carril. El miedo, convertido en costumbre, hacía su trabajo con puntualidad. En las oficinas, los jefes no necesitaban levantar la voz. Bastaba una ceja levantada, un silencio más largo de lo normal, un luego lo vemos. Los empleados entendían. Siempre entendían. Aquí no se trata de mandar, comentó una vez Manuel González, ya con los años encima. Se trata de que nadie quiera desobedecer. Porfirio asintió. Ese era el verdadero triunfo. La mansión, aquella casa discreta donde todo había empezado, ya no era centro de operaciones. Era más bien un recordatorio. Un mito vivo. La sola idea de ser llamado ahí seguía siendo suficiente para alinear a cualquiera. Algunos decían que ya ni siquiera se usaba. Otros juraban que seguía activa, que por las noches llegaban carruajes sin luces, que adentro se hablaba poco y se decidía mucho. Nadie sabía con certeza. Y ese desconocimiento era parte del diseño. En los estados, los gobernadores replicaban el modelo. No gritaban. No amenazaban. No necesitaban hacerlo. El mensaje ya venía instalado desde la capital. Mantén el orden y nadie te molestará. Un jefe político en Oaxaca, don Tiburcio, era famoso por su calma. Nunca arrestaba a nadie en público. Nunca cerraba periódicos. Nunca daba discursos incendiarios. Sin embargo, en su región no se movía una hoja sin su aprobación. Aquí la gente es tranquila, decía. Y así queremos que siga. La tranquilidad, claro, tenía precio. Y todos lo sabían. En los mercados, las señoras seguían vendiendo. En los talleres, los obreros trabajaban. En las haciendas, los peones agachaban la cabeza. La vida continuaba. Esa era la gran coartada del sistema, mientras la vida siguiera, mientras el país no se incendiara, el método se justificaba solo. Porfirio caminaba por los salones oficiales escuchando aplausos medidos, discursos bien ensayados, promesas que nadie pensaba en cumplir. El poder ya no necesitaba mostrarse duro. Se había vuelto invisible. Gobernar así cansa menos, le dijo un día Justo Sierra. Y dura más. No era una broma. Era una constatación. El miedo había dejado de sentirse como miedo. Se había transformado en sentido común. En prudencia. En así son las cosas. Nadie lo llamaba por su nombre. Y justo por eso, nadie pensaba en enfrentarlo. Un joven abogado, Luis, lo comprendió cuando rechazó un caso incómodo. No porque alguien se lo prohibiera. Nadie lo hizo. Simplemente evaluó las consecuencias, pensó en su familia, en su carrera, en su futuro, y decidió que no valía la pena. Esa decisión, repetida miles de veces por miles de personas, mantenía al sistema en pie. Porfirio sabía que el verdadero poder no está en obligar, sino en hacer que la gente elija obedecer. Y México, cansado de guerras, eligió el silencio como refugio. Las celebraciones oficiales seguían. Los desfiles. Los discursos sobre estabilidad y crecimiento. Todo era real, hasta cierto punto. Pero debajo de esa superficie, el país respiraba con cuidado, como quien no quiere despertar algo dormido. El miedo ya no necesitaba recordarse. Vivía en la memoria colectiva. En los ejemplos viejos. En las historias que se contaban en voz baja. En la mansión que ya no hacía falta visitar. Y ahí estaba la paradoja más cruel, el orden era auténtico, pero estaba construido sobre renuncias invisibles. Sobre palabras no dichas. Sobre decisiones nunca tomadas. Porfirio gobernaba sin levantar la voz porque ya no era necesario. El país había aprendido a callar solo. Y cuando un sistema llega a ese punto, deja de parecer opresión. Y empieza a parecer normalidad. Pero ningún sistema es perfecto. Ni siquiera uno construido con tanto cuidado. Las grietas no aparecieron de golpe. No hubo un estallido inmediato. Fueron pequeñas fisuras, casi invisibles, como esas rajaduras que uno ve en la pared y decide ignorar porque no pasa nada. Hasta que pasa.
El miedo había logrado imponer orden, sí, pero también había ido acumulando algo más peligroso. Resentimiento silencioso. Gente que no gritaba, pero tampoco olvidaba. Gente que sonreía en público y apretaba los dientes en privado. Porfirio lo sabía. Siempre lo supo. Nada dura para siempre, murmuró una noche, ya mayor, mientras observaba la ciudad desde una ventana alta. Ni siquiera el silencio. Justo Sierran no respondió. A esa altura, las palabras ya sobraban. En los pueblos, la inconformidad empezó a tomar formas discretas. No marchas. No protestas abiertas. Pequeños gestos. Retrasos casuales. Órdenes cumplidas a medias. Miradas que ya no bajaban tan rápido. Un campesino, Anselmo, empezó a hablar con otros en la milpa. No de revolución. De cansancio. De injusticias viejas. De deudas eternas. Nada incendiario. Nada que pareciera peligroso. Y sin embargo, alguien escuchó. Una tarde, Anselmo fue llamado por el jefe político. Salió de su casa con el sombrero en la mano. Dijo que regresaba pronto. No regresó. Su familia no recibió explicación. El pueblo entendió el mensaje. Pero algo había cambiado, ya no fue solo miedo lo que sintieron. Fue coraje. En la ciudad, los estudiantes comenzaban a murmurar. Jóvenes que no habían vivido las guerras del pasado y que, por lo mismo, no tenían el mismo terror a perder la calma. Para ellos, el orden no era refugio, era jaula. Un muchacho, Ricardo, discutía con amigos en una vecindad. Hablaban de libertad, de elecciones, de futuro. Nadie gritaba. Nadie organizaba nada serio. Aún así, la conversación se sentía distinta. Más firme. Menos temerosa. El sistema, tan eficaz para controlar el ruido, no estaba diseñado para manejar el hartazgo. Porfirio recibía informes. Los leía en silencio. Sabía reconocer los síntomas. Sabía que el miedo funciona mientras la gente cree que no hay alternativa. Cuando empieza a imaginar otra cosa, el hechizo se debilita. La mansión, ese lugar donde todo había comenzado, ya no era tan mencionada. No porque hubiera perdido poder, sino porque empezaba a perder misterio. Las historias se repetían demasiado. El miedo, cuando se repite, se desgasta. Tal vez apretamos demasiado, dijo Manuel González en una conversación tensa. La gente está cansada. Porfirio no contestó de inmediato. Se tomó su tiempo. El cansancio se controla, respondió al fin. El desorden no. Pero incluso él sabía que algo se estaba moviendo debajo de la superficie. Las grietas no eran solo políticas. Eran humanas. Familias rotas. Vocaciones truncadas. Sueños guardados en un cajón por no convenir. El costo real del sistema no aparecía en los balances ni en los informes oficiales. Aparecía en las mesas incompletas. En las viudas silenciosas. En los jóvenes que aprendieron a callar antes de aprender a hablar. El miedo había mantenido el orden, sí. Pero también había erosionado algo más profundo, la confianza. Cuando un país aprende a desconfiar de sí mismo, el control empieza a resquebrajarse. Porfirio envejecía. El sistema seguía, pero ya no era tan ligero. Necesitaba más ajustes. Más recordatorios. Más vigilancia indirecta. El silencio empezaba a sonar distinto. Ya no era calma. Era tensión acumulada. Y eso, tarde o temprano, busca salida. La mansión seguía ahí, firme, elegante, cargada de historia. Pero ya no imponía lo mismo. El miedo que había nacido ahí comenzaba a transformarse en otra cosa. En algo menos controlable. En algo más peligroso. Porque cuando el miedo deja de paralizar, puede empezar a empujar. ¿Tú estabas de acuerdo con este tipo de orden? El miedo no desaparece cuando cae un hombre. Eso fue lo que muchos no entendieron al principio. Porfirio Díaz se fue, sí. El régimen terminó. Las estatuas se movieron, los retratos se guardaron, los discursos cambiaron de tono. El país entró en otra etapa, con otros gritos, otras promesas, otras violencias. Pero el miedo,
el miedo no salió caminando detrás de él. Se quedó. Se quedó en la forma de hablar. En la manera de mirar. En ese impulso automático de bajar la voz cuando el tema se vuelve incómodo. El sistema que se construyó en silencio no se desmantela con ruido. Se filtra. Se hereda. Se vuelve costumbre nacional. Como esos vicios que uno aprende sin saber quién se los enseñó. La mansión, aquella casa discreta donde el miedo aprendió a gobernar, siguió en pie. Ya no como centro de poder, sino como símbolo. Como recuerdo incómodo de lo fácil que fue convertir el temor en método. Muchos de los que sobrevivieron al porfiriato llevaron ese aprendizaje a los años siguientes. Cambiaron los nombres. Cambiaron los uniformes. Cambiaron los discursos. Pero conservaron la lógica, es mejor que la gente se cuide sola. En los hogares, los padres enseñaron a los hijos a no meterse en problemas. En las escuelas, los maestros evitaron ciertos temas. En los trabajos, la prudencia se confundió con virtud. No porque alguien lo ordenara. Porque así se había aprendido. El eco del terror no se escuchaba como un grito. Se escuchaba como un consejo, mejor no. No conviene. ¿Para qué? Y ese eco fue pasando de generación en generación. Porfirio Díaz entendió algo que pocos gobernantes han comprendido con tanta claridad, que el miedo, cuando se normaliza, sobrevive al poder que lo creó. Se convierte en herencia incómoda. En reflejo automático. En una forma de estar en el mundo. La mansión no necesitó seguir funcionando. Ya había cumplido su propósito. El verdadero edificio estaba en la mente colectiva. En esa frontera invisible que separa lo que se piensa de lo que se dice. Tal vez por eso, incluso hoy, cuando el país habla de libertad, hay silencios que incomodan. Temas que se esquivan. Verdades que se dicen a medias. No siempre por censura externa, sino por hábito interno. Ese es el legado más profundo del miedo como sistema. No el control. No la represión. Sino la autocensura. El porfiriato no solo dejó vías de tren y edificios elegantes. Dejó una enseñanza peligrosa, que se puede gobernar sin levantar la voz, siempre y cuando la gente haya aprendido a callar antes. La pregunta no es si ese miedo fue eficaz. Lo fue. La pregunta es cuánto de ese aprendizaje sigue vivo. Porque cuando un país normaliza el silencio, romperlo siempre tiene un costo. Y alguien, en algún momento, tiene que decidir si está dispuesto a pagarlo. El miedo puede organizar un país. Pero nunca lo hace libre. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, incomodarte o ver el poder desde otro ángulo, entonces valió la pena contarla. Aquí seguimos sacando a la luz los silencios de la historia, los secretos que no siempre te contaron y las verdades que todavía incomodan. Suscríbete para no perderte las próximas historias y acompáñanos a seguir cuestionando lo que parecía normal. Nos vemos en el siguiente video.